Un nuevo Magia Estudio te enseña de libros. Es nuestro segundo ataque al tema. Y esta vez no vamos a hablar de libros con juegos. Vamos a hablar de otra cosa que a mí me fascina. Y son los libros de historia de la magia. De algunos de ellos. De hecho, hoy nos vamos a dedicar a un autor en particular, que se llama Jim Steinmeyer. Jim Steinmeyer es un tipo fundamental en la magia del siglo XX, aunque... y del siglo XXI, porque sigue el hombre igual de activo que siempre. Fuera de que es uno de los grandísimos diseñadores de Grandes Ilusiones, seguro que muchas de las que ves, no de todas, pero es un diseñador de varias de las Grandes Ilusiones más conocidas, y además es un grandísimo creador de juegos de cartomagia automática. Forma parte del grupo de Mike Caveney, de Tim Clother, de los que fabrican Grandes Ilusiones en Estados Unidos, y además también se encarga, junto con no Tim Clother, sino John Gogan en este caso, de fabricar ilusiones antiguas en unas conferencias que hacen anualmente, que están muy muy bien, y además hay unos libros, no los tengo aquí, los tengo en casa, de Mike Caveney que habla de ese tema, pero no me quiero ir. A lo que me voy a dedicar hoy es a Jim Steinmeyer y su faceta de historiador de la magia. Todos estos libros que ves aquí, desde el más pequeñito hasta que este es un pelín más grande, se pueden encontrar en librería general. Este creo que es un poco más difícil de encontrar ahora mismo, pero los demás los puedes encontrar, eso sí, en inglés. Jim Steinmeyer dedicó mucho tiempo al estudio de la magia en su historia, sobre todo del tramo de final del siglo XIX a mitad del XX, que es la edad de oro de la magia. Y tiene cosas maravillosas. Uno de mis libros favoritos de magia, que siempre tenemos que tener libros que no sean de juegos, es este, que es Hidden the Elephant. Hidden the Elephant se dedica espectacularmente a la edad de oro de la magia. Parte del primer espiritismo de las hermanas Fox, pero recorre sobre todo un momento que a mí me fascina, y es un poco, vamos a aprovechar no solo para hablar de los libros, sino un poco de las ideas, de la era de oro, sobre todo de Thurston, de Kellar, de los Davenports, y de Maskelyne y de Band, y del Egyptian Hall. El Egyptian Hall era una sala de magia que estaba en Londres, creo que cerca de Piccadilly. Y aquí repasa muchas de sus grandes ilusiones. Lo del elefante tiene que ver con Houdini, pero no os lo adelanto para que os lo leáis. Así es la vida. Hay mucho, me gusta esta época. Aquí tenemos la biografía de Howard Thurston, el último gran mago del mundo, y la de Chun Lin Su. Chun Lin Su es un mago, esto os voy a contar un poco de él. Chun Lin Su es un mago, Fred Robinson, que murió haciendo el juego de la bala atrapada entre los dientes. No la atrapó, así de triste es. Pero el tipo se llama Fred Robinson y se hizo pasar siempre por un oriental, porque tenía los dientes muy negros y no hablaba bien en público, entonces eligió un personaje que no hablara y se hizo pasar por oriental. Luego, cuando se fue a trabajar al Reino Unido, él era americano, se hizo pasar por un inglés que se hacía pasar por oriental. Así que su vida fue un engaño en muchos aspectos. Y hay una cosa muy divertida, y es la tendencia de los magos americanos a hacerse pasar por orientales, que también sigue por Okito. Bamberg, de la saga Bamberg, se hizo oriental también por un motivo de peso, y él de pequeño se cayó en un lago helado en Nueva York y se quedó sordo, se quedó casi sordo del todo, y su padre, que era también mago, era de los Bamberg, asumía que él no iba a poder hacer nunca magia en público porque no podía comunicarse con los espectadores, y él, igual que Fred Robinson, en un alarde de inteligencia dijo: me voy a vestir de oriental. Primero hizo de chino, creo, y luego de japonés, o de japonés y luego de chino, porque no le gustó la imaginería, pero al hacer de extranjero no iba a comunicarse en el idioma, con lo cual no tenía que hablar. Así de maestros son. Este otro libro, Art and Artifice, son estudios teóricos de diferentes ilusiones y de cosas de teatro, y este libro de Magic de Tassen es una belleza de historia de la magia desde 1400 hasta 1950, con fotografías. Encima esta ya no solo está Jim Steinmeyer, están los otros dos bestias pardas de Ricky Jay y Mike Caveney. Si lo podéis ver en algún sitio os va a flipar, de hecho no le voy a dedicar mucho tiempo para daros más envidia de la justa, y voy a hablaros de alguno de los temitas de estos libros. Lo primero es, estamos hablando del gran momento creativo de las grandes ilusiones, que es la edad de oro de la magia. Y a mí lo que me lleva es un poco un planteamiento muy muy interesante, y es, yo cuando veo esta magia me doy cuenta que siempre pensamos en ellos como en la edad de oro de la magia, que es cuando se conseguían las grandes rutas de teatros, cuando Thurston y Kellan eran fundamentales, o Alexander Herman era realmente conocido. Y nos preguntamos un poco por qué, ¿no? Achacamos también parte a que no había tanto cine, de hecho el cine en principio se comió un poco esta magia, que los pueblos estaban un poco incomunicados, pero leyendo estos libros uno se da cuenta de la enorme cantidad de esfuerzo que ponían estos magos a la hora de conseguir sus efectos.
Ellos, aquí se explican métodos y te das cuenta de que iban 100.000 pueblos más lejos de lo que vamos nosotros. Que partían de una base previa inexistente. Que Morley generaba unas grandes ilusiones que ahora mismo sería muy difícil plantearse de cero. Que Botier de Colta tuvo ideas que a día de hoy serían vanguardistas. De hecho, mucho del material que ellos trabajaban en esa época, a día de hoy no se ve, por la complejidad que entraña, ¿no? Y me gustaría ver esos escenarios sobrecargados, ¿no? Cómo entendían que al público había que dárselo todo, que no valía con un espectáculo que cupiera en el maletero. Que si tú ibas a un pueblo, el pueblo tenía que acordarse de eso toda la vida. Y estos lo entendían, lo sabían y lo capitalizaban a tope. También es importante saber que eran no adelantados a su tiempo, y esto sobre todo en Gideon de Elefante es maravilloso, eran embajadores de su tiempo. En aquella época, en la Feria Tecnológica de Londres, se presentaban muchísimos inventos científicos y se encargaban sobre todo a los Maskelyne, a los del Egyptian Hall, que los presentaban como efectos de magia. Entonces eran gente que iba muy muy al tempo para presentar rápidamente todas las evoluciones científicas. Hay que pensar que el cine, uno de los primeros sitios que se presentó fue en los espectáculos de magia en Londres. Se hacía como un pequeño entretenimiento entre acto y acto, que bueno, al final se comió al espectáculo grande, pero ahí empezaron. Las fantasmagorías, eran cosas interesantísimas. Los juegos de espejos, los grandes dobles fondos. Esta gente sabía hacerse las cosas bien. Estos magos además eran gente elegante, que sabía llevar a los distintos sitios la pose del mago. La pose del mago que encarnó primero Robert Houdin, cambiando esa imagen de los teatros, y después Herman, cuando empezó a llevar la perilla de chivo, el bigote, que quedaba un look un poco más místico, en el que todos estos se ampararon, creando una expectativa del mago elegante, hombre de mundo. Viajaban realmente, se robaban muchísimo. Si pensamos en el pirateo de ahora, esto no era pirateo, esto era espionaje industrial, ¿no? Los asistentes viajaban de uno al otro, estamos hablando de Okito, estamos hablando de muchos magos, pasándose el material de los otros. Okito no, Okito era intachable. Y además, justo con ellos termina una cosa que es fundamental, y es la aparición de Houdini. Un hombre que no participaba de la labia de Thurston o de Kellar, no participaba del físico de Herman, y aún así lo petó. ¿Por qué? Porque ellos sabían alejarse y sabían crear esa figura, y Houdini llegó y creó la contraria. El hombre cercano que rompía las cadenas de la esclavitud moderna, del capitalismo. En su caso, bueno, no lo llamaba capitalismo, pero por ahí iban los tiros. Y supo acercarse a ellos, que es una visión similar a grandes rasgos, o sea, no quiero equilibrar una cosa con la otra, algo que estamos viendo otra vez con David Blaine, o los magos con pinta de calle, eliminando al señor de chorreras, nos estamos volviendo a acercar un poco a esa figura que llega al civil de a pie, se siente empatizado, y encima se hace en cualquier momento, que lo que querríamos ahora, no librarnos de esas cadenas, que deberíamos también de la opresión que tenemos en nuestras vidas mundanas, sino de pensar que somos capaces de hacer milagros en cualquier día. Te recomiendo que leas mucha historia de la magia, mucha de esta época, sobre todo porque es divertidísima y porque además nos ayuda mucho a poner en lugar lo que hacemos ahora, a entender que lo que hacemos tiene una base maravillosa, que tenemos que estar muy orgullosos de la magia y pensar que cabalgamos a hombros de gigantes, y nuestra labor es que los siguientes no tengan que perderse, tener una generación anterior como la que tenemos nosotros, no una generación, sino ya casi 100 años, pero que puedan hablar siempre de que esto no deja de evolucionar y que Thurston, Kellar no fueron los últimos grandes magos. Espero que este vídeo te haya gustado. Aquí estamos, todos los libros los tienes aquí en la biblioteca de Magia Studios si los quieres leer. Están en inglés, el de Magic tiene parte en castellano, o sea, está entero en castellano el texto. Espero que te guste la historia de la magia, cuéntanos tus anécdotas favoritas, qué cosas te gustaría saber, y nosotros siempre estamos intentando ayudarte a encontrar nuevo contenido. Si quieres, suscríbete, comparte, share, like, comentarios, Facebook, Twitter, todo, porque nos llena el corazón. Y así nos vemos dentro de una semana. El siguiente Magia Studio te enseña.